porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. En este nuevo amanecer, con muchas sorpresas de este fin de semana, saludamos y te animamos a participar de nuestro estudio semanal denominada ¿En qué hora estamos? Analizando proféticamente los tiempos que estamos viviendo conforme a la luz de la palabra de Dios. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Sí, Señor. Hoy vamos a desenrollar la pregunta: ¿el tiempo ha llegado? Proféticamente hablando, por supuesto. Por favor, acompáñanos al libro de Mateo 24, del 7 al 21. El discurso del Monte de los Olivos constituye el último de los tres discursos principales de este evangelio. Los otros dos eran el Sermón del Monte y las llamadas parábolas del misterio. Recordemos también que los discípulos le habían formulado las siguientes tres preguntas con respecto al futuro. La primera: ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo. 2. ¿Cuál será la señal de tu venida? Y 3. ¿Cuál será la señal del final de la época? ¿Realmente el tiempo ha llegado? Es nuestra pregunta de nuestro estudio. Analizaremos la respuesta de Jesús a sus discípulos. La primera pregunta: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciéndole: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? La respuesta a la primera pregunta relacionada con la destrucción del templo no se encuentra en este Evangelio de Mateo, sino en el Evangelio de Lucas, con algunos fragmentos incluidos en el Evangelio de Marcos. La destrucción de Jerusalén en el año 70 tiene que ver con esta época del general romano Tito. Escuchemos la respuesta del Señor a la primera pregunta, tal como se encuentra en el Evangelio de Lucas 21.
Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todas las cosas que están escritas, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Indudablemente, muchos de los que escucharon estas palabras estarían con vida en el año 70, cuando los ejércitos romanos rodearon la ciudad sitiándola, aislándola del resto del mundo y abriendo una brecha en la muralla entraron. La destrucción que provocaron fue terrible y la peor de toda su historia, más devastadora que la que provocó el rey Nabucodonosor de Babilonia más de 600 años antes. En esta destrucción de los romanos en el año 70 se cumplió la primera parte del discurso del Monte de los Olivos. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Después de la destrucción del templo de Salomón, este templo fue originalmente construido por Zorobabel y Esdras. Luego Herodes el Grande, quien gobernaba cuando Jesús nació, lo expandió grandemente y lo mejoró. Este templo fue el centro de la vida judía por casi 1000 años. El historiador judío Josefo nos dice que por 8 años completos mantuvo 10,000 hombres trabajando en él. Y eso, por magnificencia y majestuosidad, excedió al templo de Salomón. Después del trabajo de Herodes, el templo era enorme, casi 500 metros de largo y 400 metros de ancho. El plan de Herodes de reconstruir el templo empezó en el año 19 antes de Cristo, pero solo se completó hasta el 63 después de Cristo, tomando más de 80 años. El templo fue terminado solo 7 años antes de que fuera destruido. Pero el segundo templo no solo era grande, también era hermoso. El historiador judío dijo que el templo estaba cubierto con láminas de oro y cuando el sol brillaba sobre ellas era cegador. Donde no había oro, había bloques de mármol de un blanco tan puro que a distancia forasteros pensaban que había nieve en el templo. No quedaría aquí piedra sobre piedra. Alrededor de 40 años después de que Jesús dijo esto, hubo una extendida revolución judía contra los romanos en Palestina y disfrutaron de muchas victorias al principio, pero al final los soldados romanos destruyeron a los rebeldes en el año 70 después de Cristo. Jerusalén fue destruida junto con el templo, tal como Jesús dijo que sucedería. Observe, Jesús describió las características de esta época que estamos viviendo. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Ha transcurrido un extenso periodo desde la Segunda Guerra Mundial en el pasado siglo y el final aún no ha llegado, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Amado oyente, vemos cómo se está formando coaliciones de naciones entre Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Y del lado de Occidente tenemos Estados Unidos, países europeos, con la Comunidad Europea, Inglaterra, Polonia, generando mucha polarización. Y con la intervención de Trump en Irán en estos días, destruyendo centrales nucleares, es muy peligroso la represalia que de seguro se realizará en cualquier ciudad americana. Esto podría generar una tercera guerra mundial. Todo esto, principio de dolores.
aunque ninguno de estos eventos son señales específicas del final. Colectivamente, estos son una señal. Cuando Jesús describe estas calamidades como el principio de dolores, literalmente las llamó el principio de dolores de parto. Así como es verdad de los dolores de parto, debemos esperar que las cosas mencionadas, guerras, pestes y hambres y terremotos, etc., se volverán más frecuentes y más intensas antes del regreso de Jesús, sin que ninguna de ellas sea la señal específica del final. Iglesia, debemos estar muy atentos, buscando al Señor de manera responsable, sin generar pánico ni temor, sino realmente anhelando su venida, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Amén. Gloria a Dios. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré